El tema de esta amoladora pulidora, que en ocasiones en los talleres nos pasa mucho, y es que hace unas chispas acá en el colector o donde van las escobillas. En este caso esta pulidora ya le han cambiado las escobillas, las llevamos al servicio pues técnico y cuando la entregan la pulidora funcionaba bien, pero ¿qué pasa? En ocasiones las escobillas no las encontramos o no las tienen para este tipo de amoladoras, dependiendo de la zona que está, entonces las tienen que moldar con una lija, en este caso como esta. Entonces se pulen para que ingresen acá en el compartimiento que trae ella o el puesto de la escobilla y quede deslizante. Cuando la entregaron funcionaba bien, ¿por qué? Porque la escobilla estaba nueva y este resorte pues le hacía presión, pero ¿qué pasó? Quedó como una especie de cono, entonces cuando se desgastó un poco comenzó a molestar la amoladora y fue porque se quedó pegada la escobilla. Ya el resorte no fue capaz de bajarla más, entonces hacía un falso contacto y por eso comienza a hacer ese chisporroteo y se puede dañar el colector. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos una lijita, una parte plana y vamos a moldar porque ella comienza a mostrar dónde está deslizando, como a veces pulidito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer suave porque esto se desgasta fácilmente, entonces podemos pasarnos de medida. Ella tiene que entrar así deslizante, más no con fuego, sino deslizante, suave. Otra cosa que, como estaba chisporroteando, siempre la trabajaron un rato, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un tramo de lija, en este caso 400, y la vamos a introducir con cuidado en nuestro puesto. Vamos a mirar acá el giro del y vamos a introducirla con cuidado hacia el colector. Y aquí podemos ver que entró allá en el colector, la acomodamos. Entonces con la misma escobilla, como ella ya tiene la horma redondeada del colector, la vamos a introducir. Vamos a hacer un poco de presión y vamos a girar nuestro colector hacia el lado, que se vaya sosteniendo como el tramito de lija. Si lo hacemos para el lado contrario, pues él no lo va a sacar y ya procedemos a hacer la limpieza. Él va a quedar brillante y ya la pulidora nos va a mejorar bastante. Hacemos hasta que ya quede brillante, quitamos, retiramos y ya podemos instalar nuestra escobilla. En este caso era solo una escobilla que nos estaba haciendo un mal contacto, la otra estaba bien. Entonces ya podemos organizar y acomodar nuestro resorte nuevamente. Ya este resorte le hace presión a ella y listo. Otro problema que tenía la amoladora pulidora era que sonaba muy fuerte esta parte, tanto cuando iniciaba a pulir o cuando iba frenando sonaba muy duro. Entonces retiramos estos 4 tornillos que llevan esta parte y retiramos la cabeza. Acá esta parte la vemos que tiene muy poco lubricante, como pueden observar. Podemos coger tramos de servilleta y limpiar pues esa grasa ya viejita que tiene y vamos a introducir una grasa nueva. En este caso yo uso este tipo de grasa Supercote 2000, esto es para alta revolución y hasta el momento me ha funcionado muy bien, entonces para que la tengan ahí y ustedes mismos pueden hacer este mantenimiento en sus pulidoras. Así no esté sonando feo, pueden destaparla. Si ustedes ven que esta parte se calienta demasiado, puede ser un exceso de grasa. A esto le vamos a introducir poca grasa por ahí a que tape este nivel sin que esto quede haciendo presión. ¿Por qué? Porque si lo llenamos de mucha grasa, lo ponemos a tope, esto también nos va a generar esa fricción, ese calor y por ende esta parte se va a poner muy caliente y ese calor pues se va a ir desplazando hacia el inducido y puede llegar a hacer que se nos queme la pulidora. Por esto, porque también esto la hace trabajar forzada, mucho exceso de grasa. O sea, lo que les decía, con unas servilletas podemos limpiar acá toda esta grasita viejita. Quitamos lo que más podamos. Bueno, ya aquí podemos observar que quedó ya todo el sistema con buen lubricante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba, vamos a ponerlo y a ensayarla un rato. Si vemos que hay mucho calentamiento, pues vamos a destapar y podemos hacer retiro de un poco,
no es toda la grasa sino un poquito. Esto ya nos quedaría la pulidora nuevamente trabajando en óptimas condiciones. Pero como les digo, en esta parte no vamos a ponerlo hasta el tope pues de grasa, sino en la parte, en la base, al ras ahí, como pueden observar, que queden como los compartimentos con el lubricante. Y esto, cuando la pulidora toma temperatura, pues va a caer acá en esta parte, que es como la transmisión de ella, donde se genera la revolución y la fricción. Cuando instalemos esta pieza, entonces siempre hay que verificar de que él entre suavemente y que ustedes observen o sientan que el giro se está haciendo de buena manera, que no haya un atascamiento o que quede frenado. Entonces, para poder así ya instalar, hacer el cierre ya completo de esta parte. Siempre fijarnos de que los tornillos entren suave desde el inicio hasta el tope. Ya cuando va a dar ajuste, él tiene que entrar muy suave. Si vemos que al inicio se nos tranca, lo vamos a devolver y vamos a enderezar el tornillo para no ir a dañar la rosca, que eso suele pasar. A veces los forzamos al inicio, se van torcidos y se dañan pues las roscas, y ahí sí ya pues, quedamos sin pulidora. Los llevamos todos al tope sin ajustar, simplemente los llevamos hasta el tope para luego proceder a hacer pues el aprete ya final de nuestra máquina. Entonces ya aquí ya vimos que todos llegaron al tope. Vamos a ajustarlos de esta manera en X y listo, ya quedó todo instalado. Aquí la vamos a ensayar. Ya no hay chisporroteo acá en la parte de las escobillas. Y el sonido mermó, sonaba muy duro acá a la hora de ya ir frenando, por eso, porque como pudieron observar, estaba seca, sin nada de lubricante. Entonces eso hace que la pulidora suene así, y por ende pues se van a dañar el mecanismo o los dientes pues de la transmisión que trae esta parte. Entonces, importante eso,